Me escuchan ya, ¿verdad? Ahora sí. Creo que ya la mayoría, ¿verdad? Ya está preparada para recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. De verdad que le doy muchas gracias a Dios. De verdad que en mi corazón hay un gozo muy grande, porque yo sé que este ministerio de mujeres es dado por Dios. Es Dios quien las llama a cada una de ustedes con cuerdas de amor. De verdad que aun cuando hay caritas nuevas y no podemos conocer sus nombres, Dios sí. Están en nuestras oraciones y damos gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Por recibir esta palabra, por disponer su corazón para este tiempo y aún por la bendición de aquellas que van a poder escucharnos, ¿verdad? En esta transmisión. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor y oramos? Señor Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, tu cuidado dado a nuestras vidas. Gracias porque en la inmensa bondad que tú tienes de dar alimento espiritual, tú nos has dado un alimento muy especial en esta tarde para nosotras como mujeres. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a amarte más y a disponer cada día nuestro corazón más para hacer tu perfecta voluntad. Yo te pido de una manera muy especial que uses mi vida con denuedo, con la llenura de tu Espíritu Santo para que pueda ser un instrumento usado por ti. Ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y saben qué día es hoy? Bueno, se los pregunto porque a mí constantemente me pasa que me dicen, ¿qué día es hoy? Y yo así como, de hecho hace poco me acaba de pasar que yo decía, pues para el 4 de diciembre, ¿no? Me decían, mañana, no, el siguiente viernes. Me decían, no, es que mañana es 4. Y yo, ¿de verdad ya estamos en diciembre? Me decían, sí, ya estamos en diciembre. Y yo, Dios de mi vida, se me fue muy rápido el año. No sé si a alguna otra le pase, ¿verdad? Pero a mí de repente no sé en qué día ando. Pues el día de hoy es 12 de diciembre. Y el tema que tenemos para compartir el día de hoy se llama María, la Madre de Jesús, ¿verdad? Estamos llevando una serie que se llama Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Gracias a Dios, hoy va a ser la última enseñanza que vamos a tener de estas mujeres de la Biblia para continuar el siguiente año. Lo habíamos estado llevando de manera cronológica, hablando de las mujeres de la Biblia. Quise hacer una excepción precisamente porque además de que María, la Madre de Jesús, fue una mujer de la cual podemos y vamos a aprender mucho en esta tarde, quise tomarlo de una manera muy especial por el día que es hoy, ¿verdad? 12 de diciembre. Y me gustaría comenzar diciéndoles que en México, América, incluso en Filipinas y en muchos otros lugares del mundo, en 12 de diciembre todos los años se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En honor de la imagen que tiene la tradición católica, más importante e incluso con mayor culto, ¿verdad? En México. Para 1824, el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como una fiesta nacional, ya de manera establecida. Los festejos se inician en la víspera del 12 de diciembre. Hay una frase, ¿no?, que es del 12 de diciembre al Día de Reyes, que se le llama Guadalupe Reyes, creo, ¿verdad? De manera cultural ya está como muy establecido así este tiempo, porque comienza precisamente esta celebración en el mundo, ¿verdad?, con este día. Porque, ¿qué pasa? Que muchos famosos salen a relucir cantando las mañanitas, muchas festividades, muchos eventos, pero con esa motivación, ¿verdad?, de repente el reunirse, la tradición, la comedera, la fiesta, el tomar, ¿verdad?, que es lo que podemos ver. Pero a mí me gustaría en esta tarde hacer un contraste, porque hoy vamos a aprender precisamente de María, la Madre de Jesús, pero vamos a darnos cuenta que es totalmente distinto. Verdaderamente vamos a encontrar un contraste, comenzando por ilustrar un poco sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac en la Ciudad de México. Yo les soy sincera, la verdad es que ahora que estuve preparando este mensaje,
comenzaba a indagar un poquito más en cuanto a por qué la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Por qué esa tradición tan arraigada en México? Y comenzaba a leer un poquito que de acuerdo con las tradiciones populares, el martes 12 de diciembre de 1531, hubo una aparición a un indígena llamado Juan Diego. Pero cabe mencionar que hasta el día de hoy no hay un documento que testifique que esa persona existió. Como tal, no hay un documento que lo testifique, ¿verdad? Ahora sí que fue una historia con algunas motivaciones, no lo sabemos, pero históricamente no hay algo que testifique de esta persona, ¿verdad? De hecho, sucedió que esta persona tenía un tío enfermo, salió a caminar y él tuvo un encuentro de esta Virgen, Guadalupe, a quien ella le decía, tu tío ya fue sanado. Entonces él fue y corrió hacia el obispo de aquel entonces, de aquel lugar, y le habló del milagro que él había tenido en cuanto a esta aparición, ¿verdad? Inclusive también se conoce como la patrona de México, ¿verdad? Se encontró entonces esta persona con esa aparición y fue y lo comentó y comenzó a hacerse una historia. Pero a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis también en cuanto al contexto de estas historias, ¿verdad? De este tiempo. Actualmente podemos identificar a nuestro país de México como un país machista, ¿verdad? Donde muchas veces, hoy se han levantado muchos otros pensamientos del feminismo, pero en aquel entonces la mujer muchas veces era tomada un cero a la izquierda, ¿verdad? Las mujeres tenían muchos hijos, muchos hijos, de manera en que difícilmente le daban un tiempo de calidad, un tiempo de dedicación, de amor, de esmero, de educación a cada hijo de manera personal. Entonces, en el tiempo pues estábamos hablando de 1531. ¿Qué pasaba? Que la mujer era un cero a la izquierda, tenían muchos hijos, de repente los hijos más grandes se convertían en hermanos menores y no había esa atención. Entonces, viene esta historia, porque yo así lo considero, una historia sin un fundamento, sin un escrito real, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque es de acuerdo a lo que vamos a aprender en esta tarde en la Biblia. Pero viene esta historia y presentan a una madrecita amorosa, una madrecita milagrosa, una madre que los cuida más allá de su manera de vivir, pero ahí va a estar como mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es difícil adoptar ay, yo quiero una mamá así, yo nunca tuve una mamá así, yo quiero una mamá así, ¿verdad? Y comienzan esa tradición me gusta, esa idea de una mamá milagrosa me gusta, de una mamá amorosa me gusta, y fácilmente se adaptó esa tradición que viene desde 1531, y lo veíamos hace un momento, en 1824 se hizo algo oficial, ¿verdad? Pero no sé si ustedes lo observaron, que, bueno, la cuestión del por qué el nombre, ¿verdad? El nombre es porque como eran personas indígenas, el nombre que se daba, decía que, no lo puedo pronunciar, es un lenguaje pues indígena, pero tenía mucha similitud a Guadalupe. Porque yo decía, bueno, pues si México la ve como la madre de Jesús, ¿por qué cambiarle el nombre? Entonces el fundamento del nombre es porque esta persona que se le apareció escuchó ese nombre y dijo, se parece a Guadalupe y le vamos a dejar Guadalupe, ¿verdad? Pero si ustedes observaron, yo también mencionaba que incluso en Filipinas es esta tradición. Ustedes dirían, pues es algo muy católico, muy mexicano, que tiene que ver en algo así en Filipinas, ¿verdad? Pues resulta que en una pequeña ciudad de Kansas City había una comunidad pequeña de filipinos, donde uno de ellos tenía un amigo latino, ¿verdad? Y ese amigo latino, que aunque vivía en Estados Unidos, como hoy en día lo vemos, siguen llevando sus tradiciones, aún viven en Estados Unidos. Entonces se reunió la familia, celebraron ese día con mañanitas, decía esta persona que preparaban unas empanadas deliciosas, los adobos, los tamales, una comedera como a los mexicanos nos gusta, ¿verdad? Entonces a este filipino dijo, me gusta esa tradición. Entonces él la llevó a su pequeña comunidad
Y después ellos se regresaron a Filipinas, pero con la tradición del latino. Pero no saben de la historia, no saben del contexto, no saben del fundamento de la Biblia que nosotros vamos a aprender y a fundamentarnos, ¿verdad? Como mujeres espirituales. Simplemente dijo, me agrada que se reúnan en familia, es algo muy bonito, yo en mi familia no lo teníamos, puede ser un día para reunirnos. Y se lo llevó. Y otras personas dijeron, pues está bien esto de la comedera, de la fiesta, de reunirnos, me gusta. Y son tradiciones, muchas veces tradiciones religiosas que se hacen de boca en boca, pero sin un fundamento, sin una fe, sin un escudriñar la palabra, de dónde viene, por qué es lo que dice Dios al respecto. Simplemente lo adoptamos como una tradición, y hoy México es un país sumamente religioso, ¿verdad? Aquí vemos, tengo un dato también, que más del 80% de la población mexicana total practica el catolicismo romano, pero sin embargo vemos un país donde hay mayor maldad, donde ya no puedes salir a las calles con seguridad, donde hay mayor depravación sexual, donde hay más, el pecado abunda, ¿verdad? Hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente sea un país religioso, no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, no hay un fundamento en la palabra de Dios. Simplemente mi abuelita me lo enseñó y la abuelita de mi abuelita se lo enseñó y se hacen tradiciones, pero no se forma en el corazón una fe, no se forma en el corazón una convicción de buscar a Dios, de vivir agradando a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas de nosotras sabemos que una religión no salva? ¿Verdad que es así? Una religión no nos salva. Es por eso que nosotras como mujeres espirituales necesitamos estar sumamente fundamentadas en la palabra de Dios, ¿verdad? No en ideas, no en pensamientos o tradiciones de hombres, porque esas no van a salvar a nadie. Y nosotras como mujeres espirituales podemos ser un instrumento usados grandemente por Dios para dar ejemplo en la vida de nuestros hijos en medio de este contexto social en el cual estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tan lleno de maldad. Porque la pregunta en esta tarde sería, ¿verdaderamente vamos en oración? ¿Clamamos a Dios por comprender su palabra? Que nos dé sabiduría para comprender lo que Él ya reveló en su palabra, lo que ya está escrito en su palabra, o simplemente creemos lo que otros dicen, sin analizarlo, sin estudiarlo o sin examinarlo. O también, muchas de nosotras nos decimos llamar cristianas, pero viene alguien de fuera y te hace preguntas y no sabes qué responder. Porque no estamos bien fundamentadas en la palabra de Dios, porque no examinamos, porque no estudiamos, porque nos quedamos con lo que otros hablan, ¿verdad? Incluso dentro de las iglesias necesitamos examinarlo, no nada más quedarnos con lo que recibimos el domingo en la congregación, sino ir y anotar versículos. Yo quiero estudiarlo, ¿por qué Dios lo dice? Que surjan preguntas, que surja inquietud, para que nosotras mismas podamos conocer a Dios de manera personal día con día, ¿verdad? Pero María, la madre de Jesús, es completamente distinto a este ícono religioso. Estamos hablando de dos mujeres diferentes. Y poco a poco vamos a seguir aprendiendo de tantas cualidades, ¿verdad?, que podemos aprender de esta mujer usada por Dios. María, la madre de Jesús, fue una mujer, como ya lo mencionaba, grandemente usada por Dios, ni más ni menos. Fue una mujer en la cual halló gracia delante de Dios para ser la madre de Jesús, ¿verdad? Tenía una misión, una encomienda muy importante. Pero quisiera resaltar algo muy importante. María seguía siendo mujer. María seguía siendo humana, ¿verdad? Y es algo que nosotras, como hijas de Dios, como cristianas, tenemos que tener muy claro, porque después vienen otras personas y muchas veces lo primero que utilizan para atacarnos es, sí, pero tú no tomas en cuenta a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Y no es así. Nosotros la reconocemos como la madre de Jesús, ¿verdad? La reconocemos como una mujer que halló gracia delante de Dios, pero no es Dios. No podemos
darles el lugar que muchas personas por falta de no estar bien fundamentados en la palabra lo hacen, de atribuirle que puede hacer milagros, de atribuirle aspectos de Dios que solamente Él puede tener en cuanto a la omnipresencia, omnipotencia, la omnisciencia. Solamente Dios puede hacer eso. Ella como mujer no puede estar en todos lugares. Ella nació, creció y murió. Y es algo en lo que debemos de estar bien fundamentados, ¿verdad? Porque ella ya cumplió su propósito. Ahora Dios nos pide que nosotras, como mujeres también, cumplamos esos propósitos a los cuales hemos sido llamadas, ¿verdad? Inclusive, desde que pronunció María las palabras Magnificat en Lucas 1:46 al 55, en el que describe a Jesús como su Salvador, María se dio cuenta que necesitaba un Salvador y reconoció al verdadero Dios como tal. Después, tras la resurrección y ascensión del Señor, María se identificó como creyente, dice la palabra de Jesús, cuando se reunió con los demás creyentes en el aposento alto. Estos ustedes lo pueden leer en Hechos 1:12 al 17, para que ahí lo tengan anotado y lo lean, ¿verdad? También. Es por esto que, de acuerdo a las Escrituras, no dejamos de reconocer a María, ¿verdad?, como una mujer quien encontró gracia delante de Dios. Pero necesitamos saber y prepararnos en esta palabra, ¿verdad? Aprender lo que Dios quiso enseñarnos con su vida, pero no confundir las cosas. Y al mismo tiempo ser mujeres capacitadas para hablar la verdad a otras mujeres quienes aún no lo tienen tan claro, ¿verdad? Dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? La palabra nos confirma y nos afirma los propósitos de María, pero que seguía siendo mujer, que en ella no hay milagros, que en ella no puede tomar jamás el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tengamos este principio bien claro, que es solamente por medio de Jesús que nosotros por gracia inmerecida hemos recibido la salvación, ¿verdad? Esa preciosa comunión con Dios. Y ahora me gustaría que por favor me acompañes a leer en tu Biblia Mateo 1:15, por favor. Por cuestiones de tiempo, en esta ocasión no vamos a leer desde el principio toda la genealogía, ¿verdad? Sino a resaltar lo que compete al tema de la enseñanza de hoy. En Mateo 1:15 dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, ¿verdad? Mateo habla más sobre la genealogía de José, porque su libro iba dirigido principalmente al pueblo judío, ¿verdad? Por eso que lo menciona comenzando la genealogía de esta manera. Pero en cambio, vemos el Evangelio de Lucas, que su libro va dirigido hacia los griegos. Y en él sí encontramos cómo también habla de la genealogía de María, ¿verdad? Porque muchas personas podrían decir, bueno, viene la genealogía de José, pero al final de cuentas José no fue un padre natural de Jesús, fue el padre adoptivo por cuanto es hijo de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia también nos da sustento en cuanto a la genealogía, la descendencia de parte de Jesús, el trono del rey, por parte del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice así, María era de la tribu de Judá y descendiente de David. Por consiguiente, se podía decir que su hijo Jesús provino de la descendencia de David según la carne, como lo dice Romanos 1:3. Por su padre adoptivo, José,
descendiente de David. Jesús tenía el derecho legal al trono de David y por su madre, como descendencia y raíz también de la genealogía de David, tenía el derecho hereditario natural al trono de David, su padre, ¿verdad? Hay varios versículos que hablan sobre este fundamento, que es Mateo 1:1, Mateo 1:16, Lucas 1:32, Hechos 13:22 al 23. Hay varios versículos, ¿verdad?, que fundamentan este principio. Y no quise dejar de mencionar esto, mis hermanas, porque recuerden que necesitamos estar fundamentadas en la palabra de Dios, ser mujeres que escudriñan, que buscan, que no se queden nada más con lo que otra persona ya estudió, otra persona ya hizo un comentario, otra persona ya escribió, ¿verdad? Sino que de manera personal vayamos a buscar a Dios, ¿verdad? Día con día. Ahora acompáñame a leer un poquito más adelante, ahí en Mateo 1:18, que dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra juntasen viene del original surnejomai, así viene la palabra en el original, que además de tener el significado de reunirse como tal, también habla de cohabitar conyugalmente, ¿verdad? Yo quise en este versículo resaltar la palabra juntasen porque vamos a comenzar a aprender virtudes, principios de la vida de María, ¿verdad? Y el primero que nosotros vamos a encontrar en este pasaje es pureza, ¿verdad? Sin duda, María era una mujer con pureza, ¿verdad? La cual Dios veía el corazón de María. Vemos cómo Dios, siendo todo santo, demanda en nosotras como sus hijas pureza, ¿verdad? Ya sea que tú seas una mujer casada o que aún no lo seas y estás esperando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ese varón. Pero Dios demanda en nosotros pureza y demanda que nos estemos preparando, porque vamos a ver cómo, si bien en la soberanía de Dios decidió elegir a María, porque Él lo sabe todo, pero María era una mujer que tenía que ofrecer, era una mujer que estaba llena, una mujer piadosa, una mujer en la cual halló gracia delante de Dios, pero tenía mucho que ofrecer, ¿verdad? Hablando de la pureza, hablando de su corazón, de la condición de su corazón. Y nosotras como mujeres casadas tenemos que cuidar mucho lo que vemos, lo que escuchamos, guardarnos en pureza y en santidad para nuestros esposos, ¿verdad? Porque esa es la buena y agradable voluntad de Dios. Y si tú eres una mujer aún soltera, este principio, créeme, que va a derramar una bendición inimaginable. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer, porque Dios tiene lo mejor. Cuando nos desesperamos, cuando nos unimos en yugo desigual, hay dolor, hay desorden, hay tristeza, hay vaciedad, pero cuando sabemos esperar en la perfecta voluntad de Dios, es lo mejor. Hay llenura, hay paz, plenitud, gozo. No importa el tiempo que tengamos que esperar, ¿verdad? Pero vale la pena. Y María experimentó la bendición de haber esperado en pureza, ¿verdad? Continuando en este mismo pasaje, Mateo 1:19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El 20 dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice un poquito más adelante: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo resalté en negritas este versículo 24. Y dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo
primogénito, ¿verdad? Aquí vemos un principio, una palabra que resalta, primogénito. Y le puso por nombre Jesús. También ahí mismo, teniendo en cuenta que esto lo subrayé en negritas, acompáñame a leer Mateo 2:13, está un poquito más adelante. Ya conocemos un poquito el contexto, ¿verdad? Que es la visita de los magos cuando van con el rey Herodes. Pero vamos al versículo 13 que dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora un poco más adelante, en el versículo 19, por favor. Dice así: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. ¿Qué han observado, mis hermanas, en estos pasajes? ¿Observaron lo mismo que yo? ¿A quién Dios le daba instrucción? A José, ¿verdad? No a María, sino a José, ¿verdad? Y aquí podemos resaltar un segundo de muchos, porque realmente María era una mujer de que tenía muchas virtudes, ¿verdad? Pero vamos a resaltar aquí nuestra segunda virtud en María, que era una mujer sumisa, ¿verdad? Una mujer sumisa. Y déjame decirte que Dios se dirigía a José, no porque María fuera una mujer que no fuera capaz para escuchar a Dios, que no tuviera la suficiente fe, que no fuera una mujer obediente, ¿verdad? O un cero a la izquierda, no. Delante de Dios María tenía un alto valor, ¿verdad? Como cada una de nosotras. Pero Dios se dirigía a José porque es un principio, porque es su diseño, ¿verdad? El varón, la mujer y los hijos, ¿verdad? Pero el que la mujer sea una mujer sumisa, que sea una mujer que se guarda, que se refugia en su varón, hay bendición. Hoy en día, lo mencionamos, estamos llenos de tantos pensamientos que se han levantado, ¿verdad? El feminismo, tantas ideas que, no hombre, el ser una mujer sumisa, ¿cómo crees? Lo confunde el mundo, ¿verdad? Y creen que ser una mujer sumisa es ser una mujer tonta, una mujer dejada. Pero no es así, mis hermanas. Una mujer sumisa es una mujer que va a hallar gracia delante de Dios y que va de acuerdo al diseño perfecto establecido por Dios, ¿verdad? Y yo puedo entender que hay mujeres que puedan sentirse de repente impotentes, de repente desesperadas, ¿verdad? Porque quizás su varón no hace la función que le corresponde, como de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? De ser proveedor, de ser protector, de ser cuidador. Y ante esas circunstancias, muchas veces la mujer se quiere levantar, ¿verdad? Pues es preferible meter las manos antes que dejar que la barca se hunda, ¿verdad? Y ahí queremos humanamente nosotras salir, ¿verdad? Pero no es el diseño de Dios y no va a haber orden en eso y no va a haber bendición en eso. Necesitamos aprender a confiar en Dios, a depender completamente de Dios, ¿verdad? Porque si tú te sientes así, lo mejor que podemos hacer es orar. Ora por tu marido, ¿verdad? Pídele que sea un hombre sensible a la voz de Dios como lo hizo con José, ¿verdad? A la guía de Dios para cuidarte a ti, a tu familia, para cumplir esa función que tiene como varón, de ser proveedor, sustentador, de guardarte, de cuidarte, de escudriñarte, ¿verdad? De llevarte más a Dios. Pero no metas las manos, porque créeme que aunque pareciera que el barco se hunde, Dios te conoce, Dios ve tu corazón. Y si tú metes las manos, si tú quieres ayudarle a Dios, esa es la palabra, ayudarle a Dios, no va a haber bendición. Tú como mujer te pierdes
la bendición de experimentar la gracia y el favor de Dios obrando en tu familia, de ver transformado a ese varón que tú dices, humanamente me es muy difícil pensar que este hombre pueda, me cuesta trabajo someterme, ¿verdad? Me cuesta trabajo el decir, quiero ir a tal lugar y mi esposo me dice, no vayas por esto y por el otro. Oh, me cuesta. Ve a Dios, ten contentamiento, ten paz, porque en eso hay bendición. Y experimentas, de verdad te los digo, la llenura de Dios, el cuidado de Dios por medio de tu varón. Pero necesitamos aprender a ser mujeres sumisas, a ser mujeres que de verdad anhelan más agradar a Dios que agradarse a sí mismas, ¿verdad? Hablando que muchas veces anteponemos cuestiones que humanamente dices, tengo que hacerlo. Si no lo hago yo, no se va a hacer nada. Pero confía en Dios. Créeme que Dios sí responde. Créeme que Dios sí no te va a dejar sola jamás. Dios sí escucha tu oración. Pero necesitamos ser mujeres que oren más por sus varones, ¿verdad? Para que Dios siga hablando a sus vidas. Para que Dios nos siga hablando a nosotras por medio de ellos también, ¿verdad? Pero aquí viene la otra parte. Cuando sea así, ten un corazón sensible, ¿verdad? Un corazón manso, piadoso como el de María, que confiaba en la guía de Dios por medio de su varón. No vemos a María diciendo, no, a mí Dios no me ha dicho nada. Mira, yo tengo en mi vientre a Dios mismo, al Salvador, esperado por tanto tiempo. ¿Verdad que nunca vemos una actitud así en María? Jamás, ¿verdad? De soberbia, de enaltecimiento, de autosuficiencia. No vemos ese ejemplo en María. O el caso contrario, pues a mí ya me dijo Dios y ni modo. No importa que tú no estés de acuerdo, las cosas se hacen así porque a mí ya Dios me dijo, o porque incluso yo sé hacer las cosas mejor que tú, ¿verdad? O yo sé administrar mejor el dinero que tú, ¿verdad? Y si le vamos a hacer así, por dar algunos ejemplos, pues ahora sí que cada una conoce nuestro contexto de matrimonio, ¿verdad? Y Dios lo conoce. Pero no importa, siguen siendo justificaciones, siguen siendo excusas. Aquí lo importante es ser una mujer sumisa, ser una mujer que le dé una respuesta a Dios. Más allá de si tu varón no lo está haciendo en este momento, ora. Pero Dios te va a demandar una respuesta a ti, no por lo que hizo o dejó de hacer tu varón, sino por lo que tú hiciste o dejaste de hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Dios se dirigía a José por medio del ángel del Señor, porque es un principio, es algo que va a pasar siempre y en eso hay bendición, ¿verdad? Acompáñame a leer también en tu Biblia, un poquito más adelante, por favor, Lucas 1:26. De verdad, queridas hermanitas, que Dios nos quiere llevar a niveles que aprendamos a tener nuestra dependencia primeramente en Dios. Aún si tú eres una mujer viuda, una mujer que ha quedado sola, que aprendamos a ir a Dios y a escuchar la voz de Dios de tal manera en que Él sea nuestra guía, en que Él sea nuestro sustentador, nuestro proveedor, que no tengamos temor porque Él tiene cuidado de nosotras. Dios nos quiere llevar a niveles más y más profundos de fe, para que demos pasos de fe, para que caminemos de acuerdo al diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leer una de las siguientes virtudes que vamos a encontrar en María, ¿verdad? Aquí en Lucas 1:26. El pasaje dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba:
¿qué salutación o qué saludo es este, verdad? Y pues no es para menos. Un ángel del Señor se le apareció, ¿verdad?, a ella. Y el 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y encontramos pues en estos versículos la virtud número 3 que vamos a ver en María. Gracia delante de Dios, ¿verdad? Como ya lo hemos aprendido, la gracia es un regalo inmerecido, es un favor que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Gracia, del original charis con J, se refiere a la influencia divina de Dios en el corazón de cada una de nosotras y su reflejo en la vida. A ser probada como lo fue María, porque también es uno de los significados que venía, que decía ser probada. Pero después de esta palabra de ser probada venía ser aprobada, que son cosas muy distintas, ¿verdad? Nosotras podemos ser probadas por Dios, pero no salir aprobadas, sino salir reprobadas. Y lejos de avanzar hacia los planes, hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, estamos estancadas, estamos paradas, no avanzamos, ¿verdad? Entonces, hallar gracia delante de Dios es ser probadas también, pero sobre todo salir aprobadas. ¿Qué es lo que vemos que sucedió en María? Se cumplió esto, ¿verdad? La gracia en su esplendor derramada en la vida de María, ¿verdad? María fue elegida por Dios, principalmente por la soberanía de Dios, ya lo mencionaba, ¿verdad? Pero también porque era una mujer piadosa, una mujer dispuesta a agradar a Dios, ¿verdad? No se la pensó dos veces, no antepuso sus anhelos de decir, oye, pero Dios mío, pues por lo menos espérame un poquito a que me case para que no piensen que soy una mujer que no se guardó en pureza. Oh, Dios mío, no, María dijo estas palabras, ¿verdad? Que a mí me impresionaban, de decir que salve muy favorecida. Ella fue una mujer que reconoció esa gracia, que no le dijo ahorita no, sino que la recibió y estaba preparada para recibir esta gracia, ¿verdad?, de parte de Dios. Y si tú eres una mujer que anhela tener el carácter de Jesús, sin duda eres una mujer quien va a encontrar gracia delante de Dios, un favor inmerecido delante de Dios para ser una mujer grandemente usada por Dios. No te subestimes, no pienses pues, ¿qué plan, qué misión me va a dar Dios a mí, verdad? ¿Qué puedo yo hacer para Dios? Dios tiene muchas cosas que puede hacer por medio de tu obediencia, por medio de tu fe, por medio de tu fidelidad a Dios, ¿verdad? Y hallar esa gracia que encontró María delante de Dios. Evidentemente la gracia que María encontró pues es algo único a lo largo de toda la historia. Pero aun cuando no estemos o no vayamos a cargar en nuestro vientre al Hijo de Dios, Dios nos puede usar de una manera tremenda, de una manera inimaginable. Y Dios quiere que seamos luz, que demos un poquito de la gracia inmerecida que hemos recibido ya de parte de Dios, ¿verdad? En Lucas 1:31, si gustas acompañarme a leerlo, por favor. Dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Verdad? Sin duda María fue usada grandemente por Dios como un instrumento para concebir al Hijo de Dios. Por esa razón no podemos subestimar de qué manera Dios nos quiere usar.
Cada uno de nosotros tiene un propósito muy especial y necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Estar dispuestas, estar ahí prestas, preparadas, como las 5 vírgenes, ¿verdad? Que se prepararon para la llegada de su Señor. Asimismo nosotras, estar preparadas, estar en tiempo, ¿verdad? En Lucas 1:38 dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Que verdaderamente nosotras como mujeres, como hijas de Dios, podamos decir estas palabras. He aquí, sierva del Señor, hágase conmigo, di en este momento, conmigo. Porque Dios nos está hablando a cada una de nosotras en esta tarde, conforme a tu palabra. Qué tremendo. Pero déjenme decirles algo, mis hermanas. Se necesita esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere ser diligentes, se requiere anhelar la voluntad de Dios para nuestras vidas, incluso más que nuestros anhelos o nuestros deseos, incluso más que la voluntad que creemos que es lo mejor, ¿verdad? Necesitamos aprender a ir a Dios cada día más. Y ¿saben algo más que de manera muy personal me impactó mi vida? Esto lo podemos encontrar en Lucas 2:19. Acompáñame a leerlo, por favor. Aquí vamos a leer una cuarta virtud de María, ¿verdad? Que era una mujer de prudencia, era una mujer de sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? Mira, acompáñame a leer en tu Biblia 2:19. Dice así, vamos a leer desde el 16, por favor. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y el 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. Estas mismas palabras las podemos leer, que leemos en Lucas 2:19, las podemos leer también en Lucas 2:51, un poquito más adelante. De verdad que estas palabras impactaron mi vida porque dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el 2:51 vemos el contexto de el niño de Jesús en el templo, ¿verdad? Y dice así, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Te imaginas a la madre de Jesús? La madre del Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿verdad? Aquel que fue anhelado, que fue profetizado años y años atrás. Y ante todo esto, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, dice, ¡ah! ¡Qué tremendo! O sea, a veces hay algo aquí que Dios me enseñaba, ¿verdad? Porque muchas veces hemos experimentado la gracia de Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? En cuanto a sanidad, en cuanto a cambio de diagnósticos, en cuanto a milagros impresionantes que reconocemos que solamente vienen de Dios. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y claro, ¿cuántas de nosotras no quisiéramos gritarlo al mundo entero, verdad? Dios me sanó, Dios tenía un diagnóstico de cáncer y Dios lo quitó completamente y ahora soy sana físicamente, ¿verdad? Quisiéramos gritarlo al mundo y no está mal, no está mal. Pero cuando Dios obra de manera sobrenatural en nosotras, no, el principal propósito no es
hacerlo para ir y hablar, para ir y testificar, ¿verdad? Para ir y contar de las maravillas del Señor, ¿verdad? Muchas veces lo vimos en Jesús, que sanaba a leprosos, paralíticos, enfermos, y a no todos les dio la misma respuesta. Muchos querían ir y contar las maravillas de Dios, ¿verdad? Y algunos les decían no. ¿Por qué? Porque había un propósito eterno, ¿verdad? Y nosotras, como mujeres espirituales, como hijas de Dios, necesitamos tener esta virtud en nosotras, la prudencia, la sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría que viene de Dios, no es nada más tener un conocimiento, porque entonces se volvería un conocimiento, ¿verdad? La sabiduría es saber aplicarlo a nuestras vidas, la palabra de Dios, lo que ya está establecido, el diseño de Dios, nuestro manual de vida, aplicarlo, vivirlo. No solamente saberlo, sino de tenerlo en nuestra mente, bajarlo a nuestro corazón. Y entonces somos mujeres sabias, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos va a permitir poder testificar y es una bendición cuando podemos hacerlo. Pero también Dios tiene propósitos. El principal propósito es nuestra formación para vida eterna. ¿Qué Dios nos quiere enseñar con esta situación? Estaba en un tiempo de escasez y de manera sobrenatural Dios usó a alguien que inclusive no era del pueblo de Dios para ir y tocar mi puerta y decir, mira, fui a Zapotlanejo y hoy quise traerles carne. Y nosotros, ay, es Dios, o sea, usando a las personas, ¿verdad? Yo decía a Dios, gracias, porque tienes cuidado en todo tiempo. Pero más allá de solamente testificar, de hablar, que es una bendición poder hacerlo. Pero lo importante es que no nos confundamos, que no es el principal propósito de parte de Dios. Porque también podemos encontrar que en alguna ocasión Dios sanó a alguien de cáncer. O Dios sanó a alguien de alguna enfermedad que parecía mortal, pero también a otra persona que no lo hizo, ¿verdad? Y no porque Dios haya sido más bueno o más malo, sino porque Él es soberano y porque Él cumple sus propósitos eternos, ¿verdad? Entonces, Dios actúa de maneras diferentes. Dios actúa de manera muy especial en la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Y es algo que María sabía, que María conocía. Se guardaba estas cosas en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Siendo prudente, siendo sabia. María sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo no actuar. Era una mujer que estaba apacible, siendo guiada por Dios. Porque ¿cuántas de nosotras no hemos tenido esa experiencia de, híjole, ¿para qué hablé? Hubiera quedado callada, hubiera guardado silencio, no era prudente. Y te pasa una vez, 2 veces, está bien. Pero si te pasa 10 veces, ya no está bien. Algo ahí anda mal, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que nos permita tener estas virtudes, ¿verdad? De la prudencia, de la sabiduría aplicada a nuestras vidas. Porque es una línea muy delgada y es por eso que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Quizás estás en un tiempo de prueba, ¿verdad? Y aún no has visto el final de esa prueba para salir aprobada. Aún no estás preparada para hablar de esas maravillas que Dios está haciendo, ¿verdad? Quizás en algunos años, en algún tiempo, tú puedas ser una mujer de bendición con tu ejemplo, con tu vida. Puedas infundir fe en la vida de otras personas, pero necesitamos saber en qué momento hablar, ¿verdad? En qué momento poder actuar. Acompáñame a leer, por favor, Lucas 2:49 también en tu Biblia. María, la madre de Jesús, no conocía todas las respuestas. Si bien al inicio del mensaje yo enfatizaba a María que ella concibió a Jesús, el Hijo de Dios, por gracia, por medio del Espíritu Santo, pero ella tuvo más hijos en lo natural, ¿verdad? Porque vemos varios pasajes que lo mencionan como el primogénito, no como el unigénito, sino que esto nos habla en distintos pasajes de la Biblia que María de manera natural, después de que se cumplió el propósito en cuanto al nacimiento virginal de Jesús, ella conoció a José, hablando de una unión sexual, ¿verdad? Y se habla de que tuvieron más hijos. Y en Lucas 2:49 dice así, entonces él les dijo,
¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Son palabras de Jesús. En el 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Ellos solo buscaban cuidar y criar a Jesús como lo hacían con sus otros hijos de una manera natural, ¿verdad? Pero aún en eso, cuando María no lo sabe todo, aún no había culminado el propósito de Dios ante esta situación de que emprendiera su ministerio, de que se cumpliera todo lo que estaba profetizado, ¿verdad? Ella no lo entendía. Humanamente seguía siendo mujer. No lo sabía. Pero ¿qué dice la palabra? Ella guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos porque no entendemos por qué Dios permite esta situación. ¿Por qué Dios está permitiendo las cosas así? He orado al Señor y no responde mi oración y viene tristeza, desánimo, falta de fe, frustración. María no se sintió así, aunque no lo entendía todo, aunque no había visto culminado todo el propósito como hoy en día nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Pero ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Aunque María no entendía muchas cosas, ella amaba, ella esperaba. Qué importante es saber esperar en Dios, ¿verdad? Y ella creía, nunca menguó su fe. Fue una mujer que se le conoce como una mujer con fe hasta los últimos días de su vida, ¿verdad? Si podemos ser instrumentos de consolación, de edificación, de fortaleza, de infundir fe a la gloria de Dios, ¿verdad? Pero no siempre va a ser igual con todos, mis hermanas. Es ahí donde nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos el discernimiento de Dios, ¿verdad? Para poder ser usadas, si es que es la voluntad de Dios usarnos hacia con otras mujeres en el tiempo preciso, ¿verdad? Puede surgir la duda, el temor, la debilidad incluso. Y más allá de dar algún testimonio, Dios quiere formarnos. Quiere fundamentarnos, quiere formar convicciones cada vez más y más sólidas de nosotras, que no seamos endebles, que no seamos cambiantes, que no seamos fluctuantes, sino que estemos bien cimentadas en la palabra de Dios, que no permitamos el temor, ¿verdad?, en nuestras vidas. Dice en 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿verdad? Él va a ser nuestro primer consuelo, sea cual sea tu circunstancia, tu situación, tu prueba. Es Dios de toda consolación, ¿verdad? El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Que podamos ser esas mujeres usadas por Dios en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Principalmente hacia nuestras familias, hacia mi esposo, hacia nuestros hijos, ser de bendición, ser mujeres blindadas de la fe y de la oración, ¿verdad? Dispuestas a Dios. Y yo quisiera mencionar una virtud más. Como les mencionaba, podemos aprender muchísimas y yo las animo a que escudriñen, a que lean, a que estudien más de esta mujer, ¿verdad? Grandemente usada por Dios. Pero por cuestiones de tiempo, yo voy a mencionar 5. He mencionado 4 virtudes que hemos aprendido de María y la quinta es que me gustaría resaltar. María sobrevivió al dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que a ella le tocó vivir como madre. Sin duda no menos importante, ¿verdad? Una virtud en ella. Porque María, como madre de Jesús, también sufrió al verlo morir en la cruz. Al ver a su hijo, todo lo que él estaba padeciendo. Era un dolor indescriptible. En sus oídos retumbaba el último gemido de dolor de su hijo antes de morir, tras sufrir horas y horas de tortura. El mismo profeta Isaías, ¿verdad?, nos narra en Isaías 53 que quedó destrozado,
molido, varón sin figura, sin hermosura, ¿verdad? Porque quedó destrozado. Imaginen, o sea, no puedo imaginar ese dolor. Si yo que soy mamá, de repente veo a mi bebé con gripa y digo, no, y quisiera tomar su lugar y no verla sufrir, ¿verdad? Cuando le da temperatura, cuando llora, cuando... Ahora imagínense ese gran ejemplo que podemos recibir de María, ¿verdad? Ella sobrevivió al dolor. Pero aquí yo puedo identificar que no fue en sus propias fuerzas, porque humanamente somos débiles, humanamente claro que nos quebramos, claro que hay un dolor impresionante, pero María sobrevivió al dolor porque estaba llena de Dios, porque era una mujer que en su debilidad había aprendido a experimentar la fortaleza de Dios, la llenura de Dios. Aunque no lo entendía todo, sabía que Dios era soberano y tenía propósitos aún más altos que sus pensamientos, ¿verdad? Dice, el cielo llevaba rato oscurecido, aunque era pleno día, entonces la tierra se sacudió con violencia. Esto lo podemos ver en los pasajes de Mateo 27, 45 al 51. A María debió parecerle que Dios estaba hablando al mundo, diciéndole que no había nadie a quien le hubiera dolido más la muerte de Jesús que a Dios mismo. Hubo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo por causa del pecado de la humanidad, ¿verdad? Qué dolor tan más tremendo, ¿verdad? Se pudo vivir en ese momento. Allí en el Gólgota, o el lugar del cráneo, como también se conocía, mientras las tinieblas daban paso a la luz del atardecer, María lloraba a su hijo, ¿verdad? Juan 19, y eso lo podemos ver en los versículos 17 al 25. Les menciono la referencia para que ustedes también puedan leerlos, ¿de acuerdo? De seguro estaba inundada de recuerdos, o sea, qué cosas debieron haber pasado, ¿verdad?, por su vida en ese momento. Probablemente le viniera uno en particular a su mente, 33 años atrás, cuando vio nacer a su pequeño Jesús, cuando era un pequeñito indefenso, ¿verdad?, puesto en las manos de María, en sus brazos, en su regazo. Híjole, a mí de verdad que imaginar ese momento digo, no lo puedo imaginar. Es algo que Dios lo permitió en su soberanía para salvación de nosotros, para no seguir perdidos en nuestra vana manera de vivir, para no menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Un dolor impresionante porque seguían siendo humanos, ¿verdad? Dios, todo hombre le tocó padecer todo eso. No lo menospreciemos, no vivamos cada día sin recordar el sacrificio de Jesús, porque es bien fácil caer en la rutina, es bien fácil envolvernos en vanidades, es bien fácil envolvernos en una sociedad que cada vez tiene más ausencia de Dios, menos temor de Dios, menos conocimiento de Dios. No vivamos de esta manera, mis hermanas, Dios no nos quiere así, Dios quiere que seamos luz. Dios quiere usarnos con poder, ¿verdad? Y que no menospreciemos todo esto que le tocó padecer a Jesús primeramente y a María como su madre, ¿verdad? En ese lugar, dice, un anciano llamado Simeón comenzó a profetizar por inspiración, predijo cosas extraordinarias sobre el niño, pero también mencionó que un día María sentiría una larga espada atravesada en el corazón. Eso lo podemos ver en Lucas 2, 25 al 35. Solo en ese momento tan trágico logró comprender el significado de aquellas palabras que se le habían profetizado 33 años atrás. Hasta ese momento lo logró entender porque lo vio culminado, ¿verdad? Qué tremendo. Pero María era una mujer de fe, que fue capaz de sobrevivir al inmenso dolor de ver morir a su hijo Jesús. Si tú tienes hijos en drogas, en peligros de muerte, en problemas o dificultades, créeme, de verdad créeme que no pasan desapercibidos delante de Dios. Como madre, pues muchas veces quisiéramos tomar el lugar de ellos, ¿verdad? No verlos sufrir, no verlos que toman malas decisiones, no verlos que corren peligro. Quisiéramos dar ponernos en su lugar, ¿verdad? Pero más allá de cuestionar por qué Dios lo está permitiendo así, más allá de caer en el riesgo de decir,
Dios mío, no escuchas mi oración. ¿Qué pasa? Estoy viendo a mi hijo que cada vez se hunde más, que cada vez más va hacia la perdición, a mi hija que está tomando malas decisiones en su juventud, en su adolescencia. Ora a Dios. Sea una mujer que se blinda de la coraza de la fe, porque Dios, créeme que Él lo puede guardar de todo mal, siendo todo soberano, y va a hacer más de lo que tú como mamá puedas hacer por él o por ella, ¿verdad? Yo lo veía con mi pequeña, apenas estaba en una etapa en la que comenzaba a caminar, y en una ocasión se me quiso aventar de las escaleras hacia el sillón, y fue impresionante, un impacto para mí, que fue como si Dios me hablara de una manera tan clara, y de estar en otras cosas, de repente miré hacia donde estaba mi pequeña y la vi que echó el brinco, y yo no sé, de verdad solamente Dios me dio esa gracia, pero me acerqué hacia ella y la jalé, y no, fue algo que Dios ahí, ¿verdad? Obró de una manera cuidando a mi pequeña, y en ese momento la abracé, empecé a orar con ella y dije, Dios mío, gracias porque tú la guardaste, gracias porque yo no puedo tener los ojos 24 horas en ella, ¿verdad? Pero tú sí. Señor, la pongo en tus manos, todavía no tenía a mi pequeña Ángela, yo decía, la pongo en tus manos, Señor, tú la puedes guardar más allá de mis fuerzas, de mis capacidades, de mi propio amor como mamá, de querer cuidarla de todo mal, ¿verdad? De todo peligro, tú eres soberano, la pongo en tus manos, guárdala, y empecé a orar por ella, empecé a agradecerle a Dios con todo mi corazón, porque yo decía, la libraste de un golpe, de una consecuencia, pero veía la gracia de Dios, ¿verdad? Y así mismo nosotras como madres, podemos sentir dolor al ver sufrir a nuestros hijos, al ver que no han entregado sus vidas, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Oremos, seamos mujeres sabias, prudentes, mujeres de fe, y todas estas virtudes que Dios nos está permitiendo aprender de la vida de María, ¿verdad?, tan tremendas. Porque créanme que humanamente tenemos limitantes, no podemos, no necesitamos a Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Acompáñame a leer en tu Biblia, por favor, Hebreos 4:12. Lo vimos en María, ¿verdad? No siempre entendemos las cosas que pasan. No siempre comprendemos el modo de actuar de Dios, ¿verdad? Pero aunque no se entienda, aunque no logramos entenderlo, se hace presente en nuestra vida y nos regala la salvación, ¿verdad? Guardar las cosas en el corazón es aceptar las sorpresas que Dios tiene para nosotras. Es estar preparadas, es estar anhelantes de que Dios tiene para mi vida, porque confiamos en Él. Aunque no lo entienda todo, aunque no lo comprenda, aunque no vea que viene más adelante, Dios sí. Estemos preparadas para ser guiadas por Él. Aunque no veamos pasos más adelante, confiemos en que Dios tiene cuidado de nosotras, que su amor es más grande que el de que nosotras podamos imaginar, y tiene cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos la confirmación que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿verdad?, en nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Y en esta confianza podemos acercarnos a Dios en oración, en entrega, en vivir anhelando más su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Porque dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Filipenses 4:6, pero vemos cómo María logró experimentar estas palabras, ¿verdad?, dadas por Dios. ¡Qué impresionante! Y la paz de Dios es la única manera en la que ella pudo experimentar esta paz, porque estaba llena de Dios, porque confiaba en Dios, porque le creía a Dios y esperaba en Dios, ¿verdad?
Su entendimiento, su razonamiento humanamente no podía entenderlo. Es muy difícil, ¿verdad?, comprenderlo. Pero dice, esa paz guardaba vuestros corazones y guardó los pensamientos de María de manera en que pudo sobrevivir a este inmenso dolor, ¿verdad? Qué tremendo, hermanas, qué tremendo lo que Dios nos ha enseñado. De verdad que a mí, híjole, Dios me confrontaba mucho todos estos aspectos, cada una de estas virtudes. Decía, Señor, necesito más de ti. Dame más de ti, no me permitas quedarme en donde estoy, no me permitas conformarme, no me permitas moldearme al pensamiento de este mundo. No me permitas ser perezosa espiritualmente, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos, hermanas. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios, exponernos al crecimiento espiritual, buscar más de Dios, ¿verdad? Ser hacedoras de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo les animo a que sigan estudiando, a que sigan escudriñando la palabra del Señor, a que ustedes vayan, lean, experimenten esta gracia. Yo le compartí a mi hermanita linda, a mi esposo, que cuando yo preparaba este mensaje humanamente me sentía cansada. Había tenido varios días de desvelo y yo decía, Señor, dame gracia, dame fortaleza para preparar esta palabra. Tú sabes lo que tienes para cada una de las mujeres que van a escuchar esta palabra, ¿verdad? Y les soy sincera, humanamente quería arroparme y quería acostarme y tenía frío y yo decía, pero Señor, quiero ser usada por ti. Y sé que para yo ser usado por ti necesito ser esforzada, ser diligente, ¿verdad? Dar pasos de obediencia. Y es algo maravilloso porque Dios me ha permitido experimentarlo, que humanamente me sentía débil, cansada, pero viene la gracia de Dios, viene la fortaleza, viene la llenura de Dios y era algo que dices, quiero más de Dios, no quiero quedarme sin Él. Pero cuando nosotras no damos esos pasos de fe, de obediencia, Dios va hacia otras personas. Si tú no estás preparada, bueno, voy a ir con aquella mujer que se ha estado preparando, que ha preparado su corazón, su mente, sus pensamientos para ser usada por mí, ¿verdad? Y es a los niveles en los que Dios nos quiere llevar. Más, que lo experimentemos más en medio de esta sociedad, ¿verdad? Que seamos usadas por Él. Así que, hermanitos, pues yo las bendigo a cada una de ustedes. Les doy gracias por su esfuerzo de estar aquí en esta tarde. Sé que son grandemente bendecidas por Dios, ¿verdad? Que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos siga preparando en este tiempo que vamos a, las reuniones generales ahí continuamos, pero bueno, esta reunión de mujeres hasta entrando año, pero yo las animo a que sigan buscando más de la palabra de Dios, ¿verdad? Día con día. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios y oramos? ¿Sí? ¿Me acompañan? Gracias, Padre Santo Todopoderoso, por tu inmenso amor, tu gracia derramada en nuestras vidas, por tu perdón, Señor Dios, por el cual, por medio de tu Hijo Jesús, tú derramaste gracia para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y hoy tener comunión contigo, hoy poder acercarnos a ti de manera personal. Gracias, Papito hermoso, por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu protección hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias. Yo te pido que esta palabra pueda ser sembrada en el corazón de cada mujer que ha escuchado y recibido esta palabra. Que tú des frutos espirituales para vida eterna. Te doy las gracias, mi Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día del año. Te damos todo el honor y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanitas. Que Dios me las bendiga.